Ezequiel capítulo 7 versículo 5 al 8 nos dice así: Así ha dicho el Señor, he aquí viene desgracia tras desgracia. El fin viene, viene el fin. Se ha suscitado contra ti, he aquí que viene. Te ha llegado el turno, oh habitante del país. El tiempo viene, el día está cerca. Día de pánico y no de grito de alegría sobre los montes. Qué tan clara es la palabra de nuestro Dios, pero qué tan difícil es aceptarla. Especialmente cuando nosotros hemos ya de tiempo tenido de oír continuamente sobre las grandezas y las maravillas de nuestro Dios, que en sí así lo es. Porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, Dios es amor. Y cuando lo escuchamos tan continuamente de que Dios es amor, porque lo es, y no lo desciframos en una manera tal y como la palabra lo describe, porque la misma palabra nos dice que el Padre al que el Hijo ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y nos es muy difícil captar esas expresiones por cuestión, vuelvo a repetir, de que lo más popular y común y que está muy bien es declarar que Dios es amor. Pero tenemos que tener cuidado en no solamente decir que Dios es amor y causar en la mente del que nos escucha que Dios es permisista, que Dios permite todas las cosas, que nuestro Dios es tan bueno que puede tolerar todos nuestros errores, todas nuestras faltas, todas nuestras fallas. Pero también hay un tiempo de tolerancia en nuestro Dios. Pero no conocemos nosotros. ¿Quién conoce el límite de la tolerancia de nuestro Dios? Porque llegó el tiempo en que azotó al pueblo de Israel. Con misericordia te he amado, habla Dios hacia el pueblo de Israel, habla Dios hacia Jerusalén. Pero llegó el tiempo en que trajo azote. La ciudad del gran rey, Jerusalén, la ciudad amada. Pero sin embargo llegó el tiempo en que, habiendo Dios hablado en muchas veces, en diferentes ocasiones, diferentes tiempos, por los profetas, entre los que se distinguen está el profeta Jeremías, que se distinguen porque estuvo no solamente hablando al pueblo, sino aún rogando al pueblo de que convirtiese en su corazón al Dios de la gloria, al Dios maravilloso, al Dios de sus padres. Pero sin embargo el pueblo no quiso escuchar y trajo a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor trajo destrucción a la ciudad de Jerusalén, trajo azote al pueblo y al grado de que tuvieron que ser llevados hasta Babilonia y ahí habitar por 70 años. Y cuando leemos la palabra de Dios que nos dice así, que he aquí viene desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia, así ha dicho el Señor. Ezequiel capítulo 7 versículo 5. Viene el fin. Si nos fijamos una vez más, si Dios es amor, y es amor maravilloso y excelente, pero tenemos que tener cuidado, especialmente los dispensadores, de cómo manifestamos y declaramos el amor de Dios. Por cuestión de que estamos en un tiempo muy críticos, en tiempos muy difíciles. Y no solamente hablando en cuestión de lo que está en nuestras comunidades afuera, en lo que comúnmente, como religiosamente se le llama, el mundo. Porque en sí la palabra de Dios nos dice que el mundo está puesto en maldad. Pero entre el pueblo de Dios, entre la iglesia y el Señor Jesús, tenemos que tener cuidado los dispensadores, por cuestión de que se permite todo tipo de actitud y acción, de comportamiento malévolo, destructivo dentro de sus respectivas congregaciones, por individuos, aún por familias, basado precisamente en esa actitud de que el pastor o el ministro tiene que prosperar, y entre más número junta en su congregación, lo hace sentir como que está cumpliendo con la obra de nuestro Dios.
lo hace sentir como que está siendo exitoso. Y hemos conocido pastores que no solamente tuvieron uno, llegaron a tener varios cientos de personas en rápido, en menos de unos cuantos años hicieron de congregaciones grandes, pero sin embargo la mayoría estaban llenos de carroña, adulterio, fornicación, injusticias, cuánta suciedad prevalecía. Pero no puede permanecer. A su tiempo también esta se desintegró. Así como se crece en congregaciones, hemos mirado también desintegrarse de la misma manera, aún con más ímpetu se han desintegrado por causa del pecado grande que hay. Y seguimos mirando donde aún no la iglesia genuina, no la iglesia verdadera, la real, la de nuestro Señor Jesucristo, la que ha caminado todo el tiempo desde su inicio, o más bien desde que se esparció la gracia a los gentiles, y ahora los gentiles somos participantes juntamente con las bendiciones, con las heredades del pueblo de Israel. Ahora somos integrados a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesús, entre los gentiles. Pero esa es la genuina, la verdadera. Pero sin embargo está la otra, la Babilonia, la de apariencia, la que, propósito de qué, de ser muchos, ya sea por cuestión de sentirse satisfechos, sentirse completos, el saber de que hay o tiene bajo su control un buen número de hombres o de mujeres. Otros por ganancias deshonestas, otros enseñoreándose para el pueblo, ejerciendo sobre ellos autoridad. Y esto no solamente está en los grupos grandes, que podemos decirlo así, de aquellos que integran millones de personas, pero aún puede ser una congregación de unos cuantos, no unos cuantos solamente, y una docena o dos docenas. Y hemos mirado esa actitud jactanciosa, vanagloriosa que existe entre los dispensadores. Entonces hay una corrupción horrible y triste dentro del ambiente llamado cristiano. Si nos fijamos y tomamos en consideración y tenemos nosotros la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, el libro santo, y hay otros grupos grandes en denominaciones, en diferentes religiones, el hinduismo, como lo es en India, tenemos también el Corán en lo que es el Medio Oriente, o las naciones que profesan la religión musulmana o islámica, y otras más, el budismo, pero cada una de ellas conforme a lo que sus líderes o en sus libros leen, y aquellos que llevan, se acerca más sus comportamientos y sus actitudes a su libro, o a lo que ellos tienen como guianza, para regirse, para guiarse. Pero sin embargo, entre el ambiente llamado cristiano, podemos fijarnos de que está completamente opuesto de lo que es la que tiene más de 1 billón, y a otras que tienen millones, que no se apegan al bendito libro, a la palabra de nuestro Dios. El comportamiento, las actitudes no están reflejando lo que el libro nos dice, lo que la palabra de Dios nos instruye. Está muy lejos el comportamiento. Por eso podemos fijarnos en los países de Europa, donde la reforma, los grandes reformadores, donde está la cabecera, entre comillas, podemos decirlo así, donde está la cabecera de aquel que el Señor Jesús llamó, o sea, al apóstol Pedro, y donde se malinterpretado diciendo que Pedro es la cabeza de la iglesia. Pero no es así. El que es la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí aún en Europa, miremos la corrupción que prevalece. Es increíble la inmoralidad, la depravación que ha caído a un nivel muy bajo. Muy bajo. Y miremos también los países de Norteamérica, como es Canadá y especialmente Estados Unidos. Y no solamente está entre la gente de abajo, entre la gente pobre o común o indocta, o sea, gente ignorante que no tiene alguna vocación o alguna profesión, y se puede distinguir como gente de abajo, pero aún los de arriba, al grado que aún los mismos líderes de estos países
autodenominados cristianos, miremos sus actitudes, sus comportamientos. La historia nos da razón, especialmente en estos últimos 100 años, de fornicación, de adulterio, de corrupción entre los líderes. Es algo increíble, pero son naciones autodenominadas cristianas. Entonces podemos decir que la palabra de nuestro Dios está dirigida aún más directamente a aquellos que profesamos conocer al Señor Jesús, al Señor nuestro Dios. Y el Señor ha dicho: he aquí viene desgracia tras desgracia. Pero no solamente viene la desgracia tras desgracia a un mundo que está puesto en maldad, a una sociedad que está corrompida al extremo, especialmente en estas partes del mundo, en los países autodenominados cristianos. Es una corrupción y una depravación que ha llegado hasta la presencia de nuestro Dios. Así como llegó el pecado de Sodoma y de Gomorra hasta la presencia de Dios, de igual manera ya ha llegado también para este tiempo las abominaciones que se han llevado a cabo en estas partes. ¿Y qué es lo que podemos decir? Vamos a echarle la culpa a Dios por las desgracias que han estado sucediendo a nivel mundial, especialmente en estos países, que viene cada día más y más. Estamos mirando, empezando con las diferentes plagas que han azotado a estos países. Las plagas, no, está la plaga de la drogadicción, que no saben qué hacer con tanta drogadicción. El problema de una plaga de salud mental que está en el país. La plaga también que miramos que es antibíblico, lo que es de los millones de mujeres que, defendiendo su derecho, cometen asesinato. Están también la depravación mental entre esa de violadores y de robos de identidad. Óyeme, es algo increíble de poderlo mirar en cuestión de la situación que prevalece, de hombres sintiéndose mujer y mujeres sintiéndose hombres y defendiendo sus derechos. Más cobertura y protección legal hay a estos individuos, empezando con los violadores, que ahora en este tiempo hemos mirado cómo han cambiado las leyes, ya que ya no se les va a considerar como un crimen, sino más bien como un problema mental. La inmoralidad. ¿Qué podemos llamar de la inmoralidad o decir de ello? O sea, que no podemos nosotros decir: Señor, ¿por qué viene desgracia? Sino que uno mismo es, por su actitud y por su comportamiento, que provoca una desgracia. No solamente como individuos, como familias, como comunidades, aún como nación, viene desgracia. Viene el fin, viene el fin. Porque el Señor lo ha declarado y vuelve a repetir: he aquí viene. Y no solamente ahora a una nación, porque ahora le ha llegado el turno de la desgracia. Vuelvo a repetir, no solamente ya estamos mirando, elaborando sobre una ciudad o sobre un país, sino que ahora a nivel mundial le ha llegado su turno, especialmente a esta nación autodenominada cristiana. Pero sin embargo, miremos que en todos los ámbitos hay una corrupción increíble. Mirándolo con la mirada, con la lupa de la palabra de nuestro Dios. El gobierno, óyeme, es unas cosas increíbles. El gobierno en esa corrupción en todos los ámbitos. El sistema educativo. Si la llamada iglesia entre los gentiles en estas partes del mundo está llena de tanta carroña, ¿qué podemos esperar del sistema educativo? ¿Qué podemos esperar del gobierno? No podemos esperar nada bueno si aquellos en los cuales declaramos y decimos que nos regimos por medio de la bendita palabra de nuestro Dios está corrompido, está lleno de carroña. ¿Qué podremos decir de lo demás? Si la palabra de nuestro Dios es luz que alumbra el entendimiento para tener un comportamiento conforme a lo establecido en su bendita palabra.
Pero sin embargo, todas esas actitudes y comportamientos que miramos, en su mayoría están en contra de lo que Dios estableció. Entonces no podemos esperar nada bueno. Entonces ahora se nos ha llegado el turno y viene desgracia a los habitantes, especialmente empezando con este país, del país de los Estados Unidos. El tiempo viene, el día está cerca, día de pánico y no de grito de alegría. Fijémonos nosotros el pánico que ha estado cayendo en este país. Todavía mucho entretenimiento, muchos pasatiempos. Todavía tenemos para vivir una vida llena de holganza, o sea, llena de ¿cuántas complacencias? Todavía. Y todo esto provoca en la mente de nosotros un adormecimiento que no nos deja mirar la realidad de las cosas. Pero nos fijemos por el otro lado un poco más a los que no están en una posición para que sus mentes se mantengan entretenidas en cuantas cosas que todavía aquí se puede entretener, aún cosas sanas, pero sin embargo, aún cosas sanas y decentes pueden llevarnos a un adormecimiento espiritual que traerá consecuencias graves, consecuencias desastrosas en el sentido espiritual. Pero miremos, el pánico azotó el coronavirus y sus diferentes mutaciones. Ha traído pánico. Pero no solamente ha traído el pánico ahora, con otras enfermedades que han estado sacudiendo. La viruela del mono. Un azote también por causa de la depravación sexual. Así como el SIDA en los 80s trajo azote, pero no hubo el despertamiento. No hubo una reacción espiritual. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo se ha engrosado a un nivel de que no pueden captar, no pueden mirar que viene el fin. No pueden percibir y no pueden hacer una realidad que viene desgracia tras desgracia. Que en el sentido económico el país está en los suelos. La inflación está hacia arriba. En un promedio de unos cuantos meses miramos un cambio drástico en el sentido económico en la nación. Los trastornos que hay en el sentido político. Y no se puede visualizar en la salud por estos diferentes tipos de enfermedades que están surgiendo. En enamorar de los miles miserables que han caído presos siendo como mercancía de los carteles, de llevar a cabo ¿qué? De los traficantes de droga. Pero no todo más está eso, todavía más desgracia que estamos mirando, el abuso infantil, que es triste, es una tristeza. El mirar, estar conscientes continuamente de los niños que están siendo blanco, porque el puerco demonio no tiene absolutamente cero de compasión. Aborrece, es el perfecto odio. Aborrece y trae destrucción, adormecimiento y atontando a los padres. Al gobierno lo ha adormecido, al sistema educativo lo ha adormecido, a los dirigentes religiosos los ha adormecido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Miren a los niños, robándoles la identidad por medio del sistema educativo, reforzado y apoyado por las instituciones gubernamentales. Pero también el abuso sexual entre los niños, el tráfico de niños, donde los ricos, los millonarios del país, autodenominados cristianos, los compran como si fuesen mercancía para satisfacer sus depravados impulsos sexuales. Desgracia tras desgracia, pero el pueblo no despierta, la iglesia no despierta. Y este es lo triste, este es lo doloroso al mirar ese adormecimiento satánico que prevalece entre el llamado pueblo de Dios, entre el llamado cristianismo. No vamos a poder nosotros de nuestras propias fuerzas mantenernos firmes y sólidos, agarrados de la mano de nuestro Dios, fortalecidos en Dios, si es que nosotros no nos detenemos a considerar
que viene el día. Se ha llegado el tiempo del azote, empezando a este país, al país autodenominado cristiano. Fijémonos la situación que prevalece entre los conflictos que hay a nivel mundial, en nación contra nación. No solamente los conflictos de tipo militar, pero conflictos que han existido, pero ahora ya ha llegado el punto donde no se puede mantener en la misma presión. Los embargos, guerras económicas, guerras de influencia, como lo es China con Estados Unidos, Rusia para este tiempo, India, potencias, países potentes, pero sin embargo con conflictos. A ver quién tiene más influencia. China entrando a los países de Centroamérica, Rusia estableciendo aún armamento en el país de Venezuela. Todo esto nos indica que viene desgracia tras desgracia. Por eso es que debemos continuamente mantenernos orando. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros, porque ¿quién podrá estar en pie en el tiempo de su visitación? ¿Quién podrá estar fuerte y sólido en el tiempo de esta intensidad que se está llevando a cabo, de desgracia tras desgracia? Porque viene el fin. El fin viene para los moradores de la tierra. Como pueblo de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesús, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Vamos a estar guardando nuestra integridad, a vivir conforme a lo que la palabra de Dios estableció, orando, clamando, rogando, suplicando, implorando a Dios, diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Debe de haber un gemido, un clamor en el pueblo de Dios. Gracias, viene el fin a los moradores de la tierra.